tramitar mi nómada digital si yo tengo una empresa? ¿Puedo tramitar mi nómada digital siendo freelancer y no tengo ese contrato de trabajo? ¿Cuáles son los nuevos requisitos económicos desde este febrero de 2024 para tramitar el nómada digital y mucho más? Después de la intro. 3, 2, 1, ¡let's go! Mi nombre es Carlos Envid, soy abogado especialista en materia de extranjería, tramito muchas residencias también por la ley de emprendedores, de entre ellas decenas de nómadas. Sin ir más lejos, en este vídeo vamos a comentar cuáles son las actualizaciones respecto del nómada digital y vamos a empezar por lo primero de todo, que son los requisitos generales. Los requisitos generales se refieren a los requisitos mínimos que tú tienes que tener para poder tramitar ese nómada digital. El primero de ellos es tener sin duda un contrato de teletrabajo, es decir, una empresa que dicha empresa no tiene que estar en España, con la cual estás trabajando y que ese trabajo es de forma remota, de forma telemática, a la distancia. El contrato tiene que ser de más de 3 meses con esa compañía, tienes que estar dado de alta en el Seguro Social y es importante además que tengas más de 3 años de experiencia en el puesto de trabajo que tú estás desempeñando. E importante, la empresa tiene que tener más de 1 año de actividad. ¿Cuáles son los requisitos económicos que se están comentando ahora con esta novedad que hemos tenido desde el día 6-7 de febrero, por la cual en este mes de febrero hemos encontrado ese anuncio de subida del salario mínimo interprofesional anunciado por el gobierno y que esto afecta directamente a todo el ámbito laboral de España, es decir, a todos los trabajadores que luego, sin perjuicio de cómo opere, de si hay compensaciones, que desde cuándo y otras muchas cosas, a los efectos de este vídeo, tampoco sin entrar a hablar del cruce de frontera, a los efectos del nómada digital, esto se materializa de la siguiente forma. Como el salario mínimo interprofesional anunciado es de 15.876 euros anual, al nómada digital le afecta en tanto a que para el titular, es decir, para el solicitante de ese nómada digital, tenemos que tener el doble de los 15.876 euros dichos, es decir, 31.752 euros de forma anual. Si este titular quiere venir acompañado de un familiar como puede ser su pareja, o si quiere venir acompañado de un familiar como puede ser su hijo, hay que añadirle la cuantía del 0,75 del salario mínimo interprofesional, lo que supone 11.907 euros de forma anual. Y de la misma forma estaríamos conversando que ese segundo familiar, es decir, el titular más un familiar más el segundo familiar, y ese segundo familiar supone además una cuantía de 3.969 euros añadidos, también de forma anual, añadidos a estas cuantías anteriores que hemos dicho, y que la totalidad de todo esto viene a rondar que un titular, 31.000 euros, casi 32.000, más un acompañante, 12.000 euros más otro acompañante, otros 4.000 euros aproximadamente, porque recordad que siempre los salarios tienen que ir por encima de esas cifras, estamos hablando de unos 48.000 euros aproximadamente. ¿Y el familiar del nómada digital puede obtener lo que se denominaría la autorización de residencia con permiso de trabajo? La respuesta claramente es que sí. La respuesta es que ese familiar debería de obtener el permiso de residencia en España y además un permiso de trabajo con el cual la esposa, el esposo va a poder trabajar de forma legal y efectiva en España. Para los hijos mayores de 18 años también debería de salir ese permiso de trabajo y normalmente los menores de edad pueden o van a salir sin esa autorización de trabajo. Es muy común que nos preguntéis de cuánto es la tasa del trámite. Estamos hablando de que hay una tasa especial, la tasa 790, código 038, que tiene un coste de 73,26 euros. Es un coste un poquito elevado para un trámite de esta materia, pero también tenemos que entender que ese nómada digital se plantea como una persona que ya tiene cierta capacidad económica. Por eso el Estado, también yo creo que con un ánimo, con un dolo de evitar, no tanto el recaudatorio, sino de evitar una especie de solicitud fraudulenta, para que la gente no meta trámites sin fundamento, pues mete una tasa alta con el ánimo de decir, disipar la intención de, bueno, yo pruebo y si no, suerte, ¿verdad?
¿Es mejor tramitar ese nómada digital de origen o por España? Aquí vamos a tener que evaluar como 4 líneas, como 4 elementos que son los definitorios para elegir si vamos a ir por A, por B, por C o por D. Estos 4 elementos es lo primero de todo, sin ir más lejos, el de si tú necesitas para venir a España un visado o no necesitas un visado. Esto es lo primero, porque esto lo define todo. Si tú vienes de un país, por ejemplo Ecuador, que requiere de un visado para llegar a España, obviamente si tienes que tramitar por consulado, si tienes que tramitar la solicitud de nómada digital desde país de origen. De la misma forma, si no requieres de ese visado, por ejemplo, personas que quisieran venir de Argentina, un segundo factor en relativo a por dónde yo voy a presentar la solicitud pudieran ser los costes, debiendo tener en cuenta que si tú vienes a España a introducir, tienes obligatoriamente que tener billete de salida para los miembros de la familia que tú vayas a introducir. Aquí ya depende de cada persona, porque nos encontramos ciudadanos que obviamente no quieren tener ningún tipo de riesgo y hay personas que también vienen a tantear de forma primera, vamos a ver el país, vamos a ver cómo es eso, vamos a ver si me gusta, vamos a evaluar y si yo veo que todo está en línea, voy a introducir la solicitud aprovechando el viaje. Aquí se puede decir o crear ya una estrategia para ver conforme a nuestra realidad del viaje, qué es lo que yo sí quiero hacer. Sabiendo que tienes el derecho, pues bueno, en un momento dado que te organices, porque puedes venir a conocer cómo es la cultura, la ciudad, el lugar, el alojamiento. Si tú puedes desempeñar el trabajo desde España, qué te dice la empresa en ese movimiento, organización de horarios, muchos elementos que van a conllevar la decisión de que si meto por fuera o por España. De la misma forma, y como tercer elemento, tenemos que evaluar el tema también de la duración. Recuerda que el visado sale por 1 año y las tarjetas de residencia ya son por 3 y está muy bien tener 3 años de tranquilidad también a los efectos de los cómputos de tiempo para solicitar la nacionalidad española por residencia. Y como cuarto punto, como cuarto factor, como cuarto elemento a valorar, es súper importante entender que desde España tú tendrías que estar en situación de legalidad. Por ende, si tú has venido como turista o te encuentras con una residencia ya concedida, hasta incluso la estancia por estudios, tú tienes que estar en situación de legalidad y esto es muy importante para lo que va a ser la fijación de la estrategia. Y todos los trámites van a tramitarse por las provincias, por las oficinas de extranjería, por delegación de gobierno o en cambio, Carlos, va a una oficina única especial. La respuesta correcta es la B, es decir, que la unidad de grandes empresas es la encargada, es la oficina encargada en tramitar todas estas solicitudes de teletrabajador de carácter internacional y que es una oficina que trabaja muy bien, que le tenemos mucho que agradecer porque de verdad cumplen con la legalidad y ellos ayudan, si pueden de verdad que ayudan. No digo que otras oficinas no digo que Hacienda no digo que Seguridad Social no, digo que la unidad de grandes empresas es muy legal, es muy pura y trabaja muy bien. Entonces, es importante entender que da igual que tú estés viviendo en Alicante o que da igual que tú vivas en Valencia o Málaga, porque todas solicitudes van de forma telemática a una unidad especial en Madrid. Y esto viene a decirte también que el tiempo de tramitación no varía dependiendo de donde tú residas, por la provincia en la que tú te encuentres. Ahora, es importante que sepas que sí va a variar a efectos de tramitación de huellas, lo que es después de la resolución, cuando tú ya tienes tu resolución concediendo la residencia por teletrabajador de carácter internacional o nómada digital, sí va a variar el tiempo que tú vas a tardar a sacar cita de huellas, a poner huellas o a obtener la tarjeta de identificación, es decir, lo que sería la recogida de esa tarjeta de identificación. No es que sea sinónimo el NIE de extranjero o tarjeta de identificación de extranjero, pero en muchas ocasiones, a nivel de calle, estos dos elementos, estos dos conceptos se solapan, se utilizan como sinónimo. Es muy normal que las personas hablan de NIE cuando estamos hablando de TIE, de lo que es la tarjeta plástica de identificación de esa persona extranjera. Entonces, en este caso, simplemente daos la información porque te puede decir una persona o te puede hablar una persona de recogida del NIE o puesta de huellas para el NIE. ¿Y qué tengo que hacer cuando has obtenido la resolución favorable por nómada digital? Pues lo primero de todo, por supuesto, tendrás que estar empadronado o tendrás que conseguir alojamiento para empadronarte, luego sacas cita para huellas y después tendrás que hacer tu recogida de tarjeta. Pero aún no queda ahí el trámite porque después de todo esto tienes que, en su caso, darte de alta en la Seguridad Social o ver cómo está siendo el tema de la Seguridad Social respecto de tu país de origen por el tema del convenio. Confirmar que todo está en orden con la Seguridad Social.
A efectos de impuestos, una vez ya te has establecido, estás dado de alta en los seguros sociales y ya ha pasado ese primer año en España, imaginamos que estamos hablando ahora en febrero del 2024, ya estamos en abril, junio, julio, mayo, junio, julio del 2025 y tienes que presentar esos impuestos, la renta. Después de que tú has estado más de 183 días en España ese 2024, es que comienza tu obligación fiscal o ha comenzado tu obligación fiscal de pagar impuestos en España y entramos en una situación de, digamos, pago importante que has tenido que adelantar algún tipo de impuesto y si no, pago importante que vas a tener que hacer en ese 2025 a partir de abril, mayo, junio del 2025 cuando se abre ese periodo fiscal. Por ende, es muy importante que desde el momento en que tú llegas a España y obtienes tu resolución como teletrabajador de carácter internacional, te organizas, planificas con un buen asesor fiscal que te va a hacer la llevanza de los impuestos para que cuando llegue ese periodo de pagar impuestos en el año 2025 no te pille por sorpresa, no tengas situación difícil, tengas ya los impuestos o apartados o adelantados y en su caso te salga a devolver o el pago lo tengas preparado y no lleves una gran sorpresa de pago de impuestos. Es importante recordar que las personas que venís en la situación de prestación de servicios, lo que viene siendo algo así como el autónomo, que de hecho es bastante común y sois muchos los que tramitéis en esta situación, tenéis que pagar también la cuota de autónomos. La cuota de autónomos hay una parte bonificada y una parte que no está bonificada. Entonces, en la parte bonificada estamos hablando de que va a ser, como se podría decir, de 60 a 90 euros al mes. En la parte no bonificada ya estamos hablando de la escala normal y que puede llegar hasta un 10% aproximadamente de los beneficios que tú obtienes. Esto puede variar, tiene varias posibilidades. Los impuestos se pueden organizar, hay un tipo fijo del 24, ¿verdad? Luego también podemos hablar de lo que sería el pago de impuestos como residentes en España. No soy especialista fiscal, aparte considero que tú sí tienes que estar planificado, tú sí tienes que estar organizado en este sentido y tienes que hablar con ese asesor fiscal sobre todo para que cuando lleguen los impuestos no te encuentres con sorpresas, no te encuentres con una situación difícil, con una situación drástica y en cualquier caso si necesitas un asesor fiscal, ponte en contacto con nosotros porque nosotros no te lo vamos a llevar, te vamos a poner en contacto con una persona que sabe un montón y que te va a poder ayudar al detalle. Carlos, y después de digamos, primera etapa, primer ciclo de llego a España, saco la residencia, me vengo con el visado, saco residencia, me doy de alta en el Seguro Social, he puesto huellas, he recogido lo que es el NIE. ¿Qué pasa cuando llega el momento de la caducidad de la tarjeta? ¿Se puede renovar esa tarjeta de nómada digital? La respuesta claramente es que sí. La respuesta es que sí se puede renovar la tarjeta de residencia y simplemente tener en cuenta que estamos hablando del periodo de 60 días antes, 90 después y que en su caso, dependiendo del tipo de visado o residencia previa, la tarjeta te la van a poder dar por 2 años más sin perjuicio luego de que te pudieran ampliar hasta luego por 5 para llegar a esos 5 años de residencia. Aquí podríamos hablar un poquito más distendido, pero por haceroslo fácil en el vídeo para que me podáis entender de forma sencilla, se podría decir algo así como que la primera tarjeta te la van a dar por 3 años y la segunda tarjeta por 5 y que durante todo este periodo pues que habrá personas que podrán meter la solicitud de nacionalidad española por residencia y si no se dan tus supuestos, quédate tranquilo porque después podrás aplicar a lo que se denomina residencia por larga duración. Importantísimo, ese trámite sí computa para nacionalidad, ese trámite o ese primer ciclo de residencia en España sí computa para nacionalidad, en la renovación también computa para nacionalidad y si tuvieras que utilizar la larga duración también computa para nacionalidad. Quédate tranquilo que vas a poder aplicar a la nacionalidad española y que esos periodos de tiempo los tienes que ver conforme a tu pasaporte de nacionalidad. De igual forma, decirte que ya tenemos un vídeo al respecto en materia de nacionalidades, te lo dejamos en comentarios, revísalo para que puedas ver si puedes aplicar a nacionalidad española ya, porque ya eres nómada digital. Importante, a los nómadas digitales os gusta viajar muchísimo, os gusta viajar mucho por Europa, por el mundo y por ende es importante recordar que para que no dé problemas la nacionalidad, por favor no superar más de 90 días fuera de España, que si no nos pueden requerir después motivos de viaje o justificar la causa o justificar esa residencia real y efectiva en España. Por supuesto, sí podéis tramitar esos empresarios, esas personas que tenéis una empresa que trabajáis para vuestra empresa, sí podéis tramitar el nómada digital ya, esto es
algo que tiene unas peculiaridades. Para saber más, ponte en contacto con nosotros, que nosotros sí te vamos a ayudar, te vamos a decir las peculiaridades. Cuidado esos freelancers que no tienen el contrato de teletrabajo, porque lo perfecto es cumplir con los requisitos que te piden para el nómada digital y, si no, en su caso, estudiar si tiene viabilidad tu trámite como freelancer en lo que se denomina residencia por cuenta propia. Y en su caso, vamos a ver si puede salir lo que se denominaría residencia por cuenta propia. En Eurohispana sí hemos llevado nómadas digitales, de Argentina, hemos llevado nómadas digitales de Ecuador, de Colombia, de Reino Unido, de Venezuela, de Chile. Hemos llevado nómadas digitales ya de varias partes del mundo, ya tenemos un poquito de experiencia. Si quieres más información, ponte en contacto con nosotros y muchísimas gracias si te has quedado hasta el final de este vídeo, y espero y deseo que te he podido ayudar con estas novedades del nómada digital. Soy Carlos Enviz, un placer de haber estado aquí contigo hasta el final. Gracias.